El 48% de los y las barranquilleras le dijeron a Barranquilla cómo vamos, que tienen una percepción negativa de la ciudad. ¿A qué cree usted que se debe esa percepción ciudadana? Yo creo que la respuesta tiene varias aristas y hay que mirarla desde diferentes perspectivas. Yo podría decir que Elsa Noguera, Alex Char, Pumarejo ha sido de la administración más floja. Yo creo que saca la peor calificación en las diferentes mediciones y esto tiene que ver con que el gobierno de Pumarejo ha sido más bien un gobierno inercial. ¿Sí? Elsa Noguera le puso su impronta, hizo unas modificaciones un poco al modelo de ciudad, pero la administración de Pumarejo ha sido un poco inercial. Inercial en el sentido de todo el modelo Char de hacer obras de infraestructura y que alrededor de estas obras de infraestructura se generen ciertas externalidades. Y eso no se colige o no se cuadra con las nuevas necesidades de la ciudad. Barranquilla ha venido evolucionando desde unas primeras necesidades que tenía la ciudad, de la solución de unas situaciones básicas, sobre todo por allá en los años 90 alrededor de los servicios públicos. Después se solucionaron, gracias en parte a toda esta administración del Grupo Char, otros servicios como educación, como salud, y hoy día la ciudad tiene otras necesidades y ya podríamos hablar como una tercera generación de necesidades ligadas a, yo creo, tres temas fundamentales. El primero, la seguridad, el segundo, la movilidad y el tercero, la necesidad de mejorar el empleo y el desarrollo productivo. Barranquilla sigue teniendo unos indicadores, por ejemplo, de informalidad muy altos. Entonces, eso no se colige con esta idea de continuar un modelo que está basado en estas obras de infraestructura. Entonces, yo creo que allí Pumarejo se raja y esa poca conexión con estas necesidades de la ciudadanía creo que son respuesta a este indicador que tú me dices. Su respuesta me da pie para preguntarle, muchas personas, tanto en la calle y líderes de opinión, han manifestado que Jaime Pumarejo no tuvo una gran conexión con la gente en la práctica, literal, ni en la campaña ni durante su gobierno. ¿Qué cree que le faltó a Jaime Pumarejo para de algún modo buscar esa conexión? Quizás que sí tiene el alcalde entrante y electo Alejandro Char. Sí, yo creo que venimos adoleciendo también como una falta de democracia en la ciudad, a pesar de que, con lo que tú mencionas, Alex Char, con su carisma, se acerca de manera casi que particular a algunos gremios, incluso habla con la ciudadanía de manera directa. Yo sí creo que hay una conversación pendiente alrededor de la democracia en Barranquilla. Barranquilla no es una ciudad que delibera, y creo que lo que teníamos antes, incluso hace algunos 20 años, no sé, hace algunos 10 años, en donde, por ejemplo, los gremios de la ciudad jugaban un papel muy importante, eso se ha venido perdiendo. Y creo que en este gobierno de Pumarejo ha sido mucho más sentida esa situación. De verdad que ha extrañado ver al alcalde casi que solo enfrentando los problemas de ciudad en la pandemia, por ejemplo, en donde teníamos este gran problema que incluso era un problema internacional, pues no lo vimos acercarse ni siquiera a los alcaldes del área metropolitana, pero tampoco a los gremios privados, pero tampoco a la ciudadanía, pero tampoco a la ciudadanía en el sentido de la ciudadanía organizada como la Junta de Acción Comunal. Y yo creo que eso fue un gran lunar del gobierno Pumarejo, el poco diálogo. Creo que tuvo incluso unas salidas en falso. Recuerdo mucho en la socialización del proyecto de la Ciénaga de Mallorquín, del ecoparque, cuando un ciudadano le fue a hacer un reclamo, una solicitud alrededor de una problemática, y el alcalde tuvo una salida no apropiada para escuchar esta solicitud ciudadana. Y un proyecto que además, que ahora que usted lo toca, un proyecto que ha sido muy cuestionado por eso, porque no han sido tenidos en cuenta muchos líderes del barrio en Las Flores en un proyecto tan importante. Y lo decía el doctor Camerano en una intervención en este medio de comunicación. ¿Cree que el ecoparque, así de magno como es, podría de algún modo repercutir positivamente en las comunidades aledañas? Fíjate que una de las cosas buenas de Pumarejo que yo podría resaltar de su administración es que logró posicionar el tema medioambiental. Es decir, hoy en Barranquilla se habla del tema medioambiental, hay una preocupación creciente, pero esa parte positiva no logró concretarla porque también hay unos faltantes justamente en la integralidad de sus intervenciones. Yo creo que aquí en el tema del ecoparque se hizo algo positivo, que va a haber una obra de embellecimiento, pues no hay nadie que diga que eso no está bonito allí y que eso puede traer unas cosas positivas a la ciudad, pero creo que la importancia de lo que se pensaba hacer en el ecoparque está invertida. Es decir, primero se hizo el ecoparque y ahora apenas es que se van a hacer las inversiones en el tema medioambiental, y yo creo que el curso de la acción natural debió ser al revés. Primero rescatar el cuerpo de agua y después hacer la intervención alrededor de todo eso que se ha hecho ahí, que es muy bonito y que me parece más una obra de embellecimiento y que no va a tener todas las repercusiones que esperaríamos los barranquilleros, porque a mí me parece que la riqueza del proyecto debió estar centrada sobre todo en el tema medioambiental,
pero también en la inclusión de las comunidades que están alrededor. Es que si no le generamos fuentes de empleo a las personas que están en la urbanización La Playa y Las Flores, pues ese cuerpo de agua se va a seguir contaminando. Si no tenemos una solución de fondo para el problema de vertimiento de aguas residuales a ese cuerpo de agua. Entonces me parece que hay un problema en cuanto a la priorización de cómo era la obra y eso seguramente que va a tener unas repercusiones en el mediano plazo. Entonces sí es importante que se haya hecho, pero la parte no muy buena es que ha carecido de la integralidad necesaria ese proyecto del Ecoparque. El 54% de los barranquilleros le dijo a Barranquilla Cómo Vamos que el tema de empleo está difícil en la ciudad. ¿La Secretaría de Desarrollo Económico en Barranquilla brilló por su ausencia o usted cree que en la administración de Pumarejo, por el contrario, sí se hicieron esfuerzos para mejorar este ítem? Nosotros hicimos un estudio del plan de desarrollo desde que comenzó esta intervención y lo que notamos es que justamente la lógica del alcalde era crear como unas obras de infraestructura y que se generaran alrededor de esas obras de infraestructura una suerte de externalidades, es decir, el mejoramiento de la economía alrededor de esas intervenciones y yo creo que ese modelo está presentando ya algunas falencias. Y la falencia fundamental es que si no trabajamos en la consolidación industrial de Barranquilla y de otras actividades económicas por fuera del turismo, pues no vamos a lograr la sostenibilidad de la ciudad. Fíjate las dificultades que tenemos en cuanto a las finanzas distritales, pero también el indicador de informalidad que tenemos en la ciudad. Entonces me parece que el enfoque que hubo fue un enfoque más hacia el turismo, de hacer estas obras para atraer personas que vengan a la ciudad a consumir, pero creo que la ciudad necesita es recuperar su vocación industrial y creo que hay que hacer unas tareas mucho más importantes. Entonces la respuesta es que sí se hicieron algunos avances, pero creo que la tarea no está completa porque necesitamos empleos de fábricas, en donde haya empleados formales, en donde haya una mayor formalidad. Estas actividades un poco del turismo sí que traen algún tipo de comercio y de inversiones en temas comerciales, pero también deja de alguna manera pegados hay unas economías externas alrededor de la informalidad. Algunos dicen, gremios y con directores de los gremios, que si bien Barranquilla le está apuntando, al igual que el Departamento del Atlántico, a ser una capital del turismo, generar política de turismo, ellos no ven todavía una vía clara sobre el tema del turismo, por ejemplo, por escenarios como el Centro de Eventos y Convenciones, que no mueve tantos eventos como a los hoteleros y a los organizadores de eventos en la ciudad y en el departamento les gustaría. Es decir, a pesar de que aparentemente pareciera haber una voluntad política para que haya, valga la redundancia, una política de turismo, no es claro el camino en Barranquilla. Ustedes desde Foro Costa, ¿cómo lo ven? Yo creo que hay que diversificar la apuesta estratégica en economía de la ciudad. Hay que traer más inversión, hay que desarrollar, por ejemplo, la infraestructura de la conectividad con la ciudad. Si queremos ser una ciudad competitiva, es imposible que sigamos teniendo, por ejemplo, esa doble calzada inconclusa entre Barranquilla y Cartagena, pero tampoco ha empezado la doble calzada con Santa Marta, pero tampoco tengamos un aeropuerto de verdad que nos conecte bien con el resto del mundo y con el país, pero también el canal de acceso tiene muchas problemáticas, nuestra conexión por el río con el resto del país tiene problemas, entonces creo que hay que atender esas problemáticas y no podemos quedarnos solamente en el tema del turismo. Aquí hay que mejorar ese tema de conectividad y creo que también apostarle nuevamente a la vocación industrial de la ciudad. Se pueden solidificar algunos clústeres, como el clúster, por ejemplo, médico que hay en la ciudad, que está trayendo unos encadenamientos económicos muy importantes, pero así se podrían establecer 2 o 3 clústeres más, no sé, algo de manufacturas que podamos hacer conjuntamente con el resto del área metropolitana, fortalecer algunas zonas francas también del área metropolitana que puedan conectarse a Barranquilla. Creo que de esa manera podríamos aportar, obviamente también la economía de una ciudad tiene que ver con las variables macroeconómicas, pero el aporte que puede hacerle Barranquilla a ese mejoramiento de la situación económica tiene que ver con trabajar en la formalización de la mano de obra barranquillera, que estamos en unos indicadores casi del 60% de informalidad. Entonces tenemos que hacer que esa informalidad se reduzca y tener muchos más empleos formales. El 41% de los barranquilleros en la encuesta de Barranquilla Cómo Vamos le dijo a esta entidad que por lo menos un día a la semana no habían comido las 3 comidas por, en este caso, recursos económicos. Y esta pregunta la conecto con lo siguiente. ¿Cree que esa capacidad de infraestructura que ha tenido de construcción las alcaldías de la familia Echar, que han estado ahí, en este caso la de Jaime Pumarejo, cree que deben llevar ese desarrollo también a las familias y que de algún modo también se puedan nutrir económicamente y que no solamente se quede en una imagen que pareciera ficticia?
Yo creo que el tema de la infraestructura ha sido positivo. Yo no creo que haya nadie en la ciudad que niegue que eso ha traído cosas positivas a la ciudad. Lo que yo te decía, claro, si tú haces una obra de infraestructura alrededor de eso, se genera una cantidad de negocios económicos y lo cual es importante para la ciudad. Pero eso no es lo suficientemente sostenible para una ciudad que pretende ser la primera del Caribe, que también pretende ser una de las principales ciudades de Colombia, es complementarlo con otros esfuerzos. Y yo creo que la gran dificultad que hemos tenido en los últimos 4 años es justamente lo que te decía, es que hemos sido un poco inerciales alrededor de esa política y yo creo que ya es el momento de que podamos abarcar otros tipos de polos de desarrollo económico que puedan fortalecerse y que puedan traer ese bienestar que tú señalas anteriormente. La mejor política pública es generar empleo, porque cuando la gente tiene recursos, pues puede vivir mejor, puede alimentarse mejor, puede tener acceso a bienes públicos como la salud, como la educación, y tenemos que generar entonces empleo de mejor calidad en Barranquilla. Entonces creo que hay que pasar la página de esa inversión en infraestructura porque eso no nos garantiza la suficiente sostenibilidad. Lo que pasa con estas intervenciones y con lo que pasó con el turismo es que lo que pasó con la pandemia nos golpeó muy fuerte. Si tenemos el 60% de personas en informalidad, vino la pandemia, eso golpeó a los hogares. Las personas que no podían salir, obviamente vieron golpeadas su capacidad alimentaria, su seguridad alimentaria. Creo que a ese indicador que tú mencionas durante la pandemia, cuando recién salimos de la pandemia, la encuesta del DANE de Pulso Social hablaba de que el 71% de los barranquilleros, ya eran datos objetivos, no de percepción, no llevaban las 3 comidas diarias a su hogar. Entonces, lo que demuestra eso es que nuestra economía es una economía un poco vulnerable, sí se está generando un poco más de empleo en Barranquilla, pero es una situación que con cualquier golpe económico puede hacer que las familias no tengan un suficiente bienestar. Yo creo que eso se logra con un mayor desarrollo industrial de la ciudad, que haya más negocios en la ciudad, garantizando, por ejemplo, el tema de servicios públicos. No puede ser que los barranquilleros estemos pagando esas tarifas, eso también lesiona la competitividad. La situación de inseguridad que vivimos también lesiona la competitividad. Entonces creo que es un tema integral y hacia esas apuestas tenemos que ir, no podemos quedarnos solamente en la inercia de la infraestructura, sino que tenemos que pasar la página hacia otras necesidades que tiene Barranquilla. Y fíjese, usted ha tocado unos puntos bien importantes, el tema de la seguridad, empleo y lo que hemos ido tocando a lo largo de esta entrevista. Pero sí sorprende mucho en la encuesta de Barranquilla cómo vamos, que el alcalde tiene el 63% de favorabilidad y un 50% de buena imagen en su gestión. ¿Usted qué opinión le merece ese tipo de resultados? Porque si tiene muchos semáforos en rojo en varios puntos, ¿por qué cree que Jaime Pumarejo califica bien? Sí, hay como pareciera que hay una bipolaridad ahí, pero que responde un poco a lo que estamos hablando. Es decir, la gente tiene una nueva matriz de necesidades. El tema de la seguridad se raja el alcalde, en el tema de movilidad se raja el alcalde, en el tema de generación de empleo se raja el alcalde. Pero tú dices, ¿por qué sigue teniendo una buena favorabilidad? Yo creo que por dos motivos. El primero es que el alcalde todavía sigue usando como una suerte del teflón de los gobiernos del Grupo Char y de Cambio Radical. Es decir, lo han hecho bien en otras administraciones y el alcalde de alguna manera tiene esa inercia también de buena imagen. Y lo otro es que el gasto, yo creo que eso también es evidente para todos los ciudadanos y ciudadanas barranquilleras, pero también hay ya unas investigaciones que ha hecho, por ejemplo, la Silla Vacía, en cuanto de publicidad se gasta el alcalde anualmente. Creo que se hablan en 3 años de 90.000 millones de pesos que se gasta la alcaldía en pauta publicitaria. Entonces creo que estos dos factores, un poco la inercia de los buenos gobiernos de Cambio Radical y este gasto en publicidad, hace que la gente tenga una buena percepción de lo que ha ocurrido durante los últimos 4 años. Creo que básicamente eso explicaría esta situación, mal calificado en unos ítems, pero en general la gente siente que hay una buena gestión. ¿Qué cree usted que le faltó trabajar a la administración Pumarejo? Yo creo que tener una impronta distinta. Yo creo que hay que, como te decía, que cambiar la lógica de la necesidad. ¿Usted cree que la gorra y los tenis marcaron mucho? No, yo no creo que sea eso. Fíjate que a mí me sorprende las primeras respuestas del alcalde Char. Pareciera que el alcalde Char estuviera hablando de un gobierno casi que opositor. Es decir, las primeras cosas de las que ha hablado Alex Char es hay que fortalecer la seguridad. Yo quiero hacer un gobierno mucho más social, justamente respondiendo a estas nuevas dinámicas que yo te estoy señalando. Hay una nueva matriz de necesidades. Entonces, pareciera que Alex Char estuviera hablando casi frente a un gobierno opositor, porque él debería ser continuista, ¿no?, del mismo Pumarejo, pero está diciendo una cantidad de temas que no tienen nada que ver con lo que hizo
Pumarejo. Entonces, a mí sí me parece que era el momento en donde Pumarejo debió priorizar unos temas que no se priorizaron en el plan de desarrollo y que al final nos están pasando factura. Es decir, porque no tuvimos una política de seguridad lo suficientemente fuerte. Lo que hemos tenido en los últimos 4 años es casi que un negacionismo. Es decir, aquí no está pasando nada, aquí no hay bandas criminales, eso no está pasando. Creo que en una entrevista el alcalde dijo que los hurtos habían aumentado en la ciudad porque los rateros veían Barranquilla como una buena plaza para atracar, porque nos estaba yendo bien, y eso de alguna manera desconoce la grave complejidad que estamos viviendo en el tema de seguridad, este enfrentamiento de bandas criminales que hay que atender con una estrategia integral. Creo que perdimos 4 años, creo que muchos sectores le señalamos que esa era la prioridad de la ciudad, pero también que teníamos otras prioridades, por ejemplo, en movilidad, justamente también el alcalde Char, creo que de los primeros nombramientos que hizo fue la Secretaría de Movilidad, eso marca ya una pauta justamente de retomar el camino que debimos tener. Y creo que el gran error de Pumarejo fue como continuar en la inercia de creer que por sí estas obras de infraestructura iban a generar el beneficio social. Las sociedades evolucionan y las sociedades sí que la infraestructura las ayuda, pero en un momento determinado hay un límite y se necesita pues complementar con otras cosas. Claro que necesitamos más infraestructura, yo creería que incluso en las zonas más vulnerables de la ciudad, hacia allí debemos mirar y complementar esa infraestructura obviamente con servicios sociales que necesitan los barranquilleros en movilidad, en seguridad y en otras situaciones sociales que necesitamos.